bienvenida también y saludo a todos nuestros hermanos de esta iglesia local. Reciban un fuerte abrazo. Algunos de ustedes han estado en contacto con nosotros por medio de teléfono, videollamada, mensaje de texto, email, y nos da mucho gusto que podamos estar conectados de esta forma. Espero que no llegue tarde, así como normalmente llegamos tarde a la reunión cuando la teníamos. Espero que ahora que está en casita no llegue tarde. Así que dígale a su vecino, a quien está ahí, niño, dígale a su papá: no llegues tarde, papá, a la reunión, no llegues tarde a la transmisión. Vamos el día de hoy a continuar con algunos de los salmos que hemos estado viendo. Yo creo que vamos a ver todavía un par de salmos más, pero el día de hoy vamos a ver el Salmo 42, vamos a ver todo el Salmo 42, y esta enseñanza tiene por título La cura para la depresión. La cura para la depresión. Leemos Salmos 42, vamos a leer todo el Salmo. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque nos permites reunirnos de esta forma. A ti te damos gloria, a ti te damos alabanza, porque tú has sido fiel para con nosotros. Y hoy quieres hablar a nuestra alma, a nuestro corazón, a través de este salmo que, Señor, ha consolado a tantas generaciones. Este salmo en el cual podemos nosotros quizás vernos reflejados, tal vez no en este momento, pero quizás nos veamos reflejados en este salmista, en este creyente más adelante. Te pido, Señor, que por medio de tu palabra traigas consuelo a los corazones necesitados, que traigas consuelo a los corazones que están, Señor, en este momento tribulados y abatidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mundo en el que vivimos, por si no te has dado cuenta, está enfrentando una pandemia. Así se le llama cuando una enfermedad se extiende a muchos países. El domingo voy a hablar un poquito más acerca de datos de otras pandemias a lo largo de la historia y algunos datos más, información un poquito más detallada al respecto, pero todos ya nos dimos cuenta de esto. Estamos enfrentando a nivel global, a nivel mundial, una pandemia que se llama COVID-19 o coronavirus, pero hay otra pandemia que ya estaba afectando a la humanidad desde antes de que enfrentáramos la actual pandemia, y esta pandemia se llama la depresión. Depresión es una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, un decaimiento del ánimo, baja autoestima, es lo que dice la definición, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Esta nueva pandemia, el coronavirus, está disparando, está haciendo que detone todavía más la antigua pandemia, la pandemia de la depresión. Y esta antigua pandemia está afectando aún a quienes no se están viendo arriesgados o amenazados por el coronavirus, quienes no están contagiados todavía por el coronavirus. Y esto se da por diferentes factores. Quizás algunos tienen ese miedo a contagiarse. Muchos piensan que si se contagian se van a morir, y muchos tienen ese miedo. Otros están afectados por el distanciamiento social. El distanciamiento social produce que muchas personas caigan en depresión porque no pueden estar rodeados de personas. Por el encierro quizás,
también se produce que las personas se entristezcan, se depriman. ¿Por qué? Porque como no pueden convivir con sus seres queridos o amigos, etcétera, sino solamente con el núcleo más cercano, con la familia, y a veces pues no están acostumbrados a esto, produce conflictos y traen con ellos depresión, traen con ellos tristeza, traen con ellos ganas de morirse. Este coronavirus está produciendo también depresión y tristeza en muchos a causa de la incertidumbre económica. ¿Qué va a pasar? Hay muchos quienes tienen todavía su trabajo. Platicando con hermanos, gracias a Dios, dentro de esta congregación no han sido muchos quienes han sido afectados. Realmente pocos, los contamos con los dedos, quienes han sido afectados a causa de esta pandemia y la crisis y la ausencia de trabajo que hay. Pero aún quienes mantienen su trabajo quizás puedan estar siendo afectados en su mente, en su corazón, en su alma, por la incertidumbre económica. Bueno, ¿qué va a venir después? Vamos a la gasolinera y vemos que la gasolina está en 1.30, 1.40 y lo disfrutamos, pero no sé si te ha pasado a ti, pero dices, bueno, ¿por dónde va a venir el golpe después de que todo esto ocurra, no? Y esta incertidumbre económica a muchos les está llevando a la ansiedad, a la depresión, además de la incertidumbre de cuánto tiempo más va a durar esta situación. Eso es, yo creo que algo de lo que a todos nos ha de alguna manera golpeado, nos ha afectado. ¿Cuándo va a acabar eso? Y dices, bueno, primero 15 días, luego que 20 días y así nos la hemos llevado y hasta el momento no sabemos a ciencia cierta cuándo va a volver todo, entre comillas, a la normalidad. Y eso a muchas personas les causa tristeza, les causa ansiedad, les causa depresión y miedo. Pero a esto le podemos añadir y le tenemos que añadir ese constante bombardeo de los medios amarillistas, de los medios de comunicación, no solamente en televisión, sino en internet, que constantemente están bombardeando y bombardeando y bombardeando y poniendo cosas, no, que ya se murió otro y se murió el niño y que ya no hay en dónde poner tantos cuerpos y cosas como estas. Obviamente a muchos les están afectando, a muchos les están trayendo ansiedad, depresión, nervios, estrés. El ver este tipo de noticias infladas como esta que está ahora recientemente, uno de los medios latinos, hispanos de comunicación más populares, del cual yo no soy fan para nada, están ahora pues tergiversando las palabras del presidente. El presidente dijo algo y ahora los están torciendo y lo están dando por hecho lo que él dijo y están diciendo el presidente quiere matar a todos. Bueno, esas son las noticias que venden, esas son las noticias que atraen. Y esos medios, lejos de informar y educar, lo que hacen es poner a la comunidad estresada, poner a la comunidad deprimida, porque claro, si se deprimen, van y compran más licor. Las licorerías están abiertas y escapan de su realidad y todo este asunto que tiene que ver con lo social. Todo esto, mis hermanos, está generando un círculo vicioso de estrés, un círculo vicioso de ansiedad, y con ello vicios, y con ello pleitos, y con ello, bueno, un caos. La pregunta aquí es, ¿será posible que un creyente se deprima? A lo mejor te estás preguntando y dices, bueno, yo no estoy así, no estoy estresado, no estoy ansioso, no estoy así, pero a lo mejor te preguntes, ¿será posible acaso al ver el título que un creyente se deprima? Y tengo que responder de una manera objetiva y no triunfalista, sí es posible. Es posible que un creyente se deprima por el simple hecho de que tiene emociones. Es decir, un creyente, un hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, es nueva criatura, ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, pero sigue teniendo emociones. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23 que somos cuerpo, alma y espíritu. Eso es algo que nos hace distintos de los animales, quienes tienen solamente cuerpo y alma. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y la parte del alma es la parte de las emociones. Ciertamente tú ves un animalito y se entristece y también se alegra, como nosotros también tenemos alma, y ahí es en donde se asientan las emociones y es lo que hace que nosotros nos alegremos. Cuando recibes un regalo, cuando recibes una buena noticia, te alegras. Cuando
Ves un animal peligroso, te asustas, ¿verdad? Y corres. Eso es parte de las emociones. Cuando nosotros fallece un ser querido o pasa algo malo, lloramos porque tenemos emociones, y así sucesivamente podría seguir hablando acerca de esas emociones que nosotros tenemos y que manifestamos, que están en el alma. Hay muchos ejemplos bíblicos, mis hermanos, de personajes piadosos, de personajes que amaban a Dios con todo su corazón, los cuales se deprimieron. Muchos se entristecieron, pero muchos o algunos de ellos se deprimieron. Y está por ahí el caso de Ana en 1 de Samuel, capítulo 1, capítulo 2. Ana, la madre de Samuel, quien estaba anhelando tener un hijo. Su marido Elcana tenía otra mujer, eran otros tiempos, por cierto, pero él tenía otra mujer, la cual podía tener hijos y le daba hijos, pero Ana, la mujer a la que Elcana amaba todavía más, no podía tener hijos, no podía darle hijos, y ella iba constantemente al templo y oraba y le pedía al Señor un hijo. Y dice la palabra en el versículo 7 de 1 de Samuel 1 que ella lloraba, y esa es una de las manifestaciones de la tristeza. Pero hay otro elemento que atrajo mi atención mientras que yo leía esta narración bíblica, esta porción bíblica. Dice que Ana lloraba y no comía. Y esa es una de las manifestaciones de la depresión, que muchos dejan de comer, a otros les da por comer demasiado. Ese también es no, lo digo en serio, ese también es un síntoma de depresión, que es comer por ansiedad, comer y buscar esa satisfacción que da la comida de manera multiplicada y repetida. Pero a muchos otros les da por no comer. Y Ana, ese era su caso, lloraba y no comía. Y vemos cómo ella derramaba su alma delante de Dios y estaba deprimida porque no podía tener un hijo. Otro caso que vemos en la Biblia, en 1 de Reyes 19, es el de este profeta al cual hemos estado haciendo referencia últimamente. Hablamos acerca de cómo este profeta oró para que no lloviera y no llovió, y esto porque estaba en comunión con Dios, estaba en la voluntad de Dios, sabía qué era lo que Dios iba a hacer. Y este profeta fue sin duda un hombre de Dios, quien se paró delante del rey y le dijo: vive Jehová, que no lloverá sino por mi palabra. Hemos visto que fue un hombre, un profeta de Dios que fue refinado por Dios, que fue tratado por Dios una y otra vez, a tal grado que un día llegó ante los profetas de Baal y vimos cómo ese sacrificio, ese holocausto se consumió, y vemos cómo Elías derrotó a los profetas de Baal. Pero después de esto, y justo después de esto, salió corriendo, huyendo de una perversa mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab. Y vemos cómo Elías no le tenía miedo a Acab, no le tenía miedo a los profetas de Baal, pero a Jezabel, ahí sí le tenía miedo. Y corrió y se escondió por allí en una cueva. Estaba deprimido en la cueva, deprimido porque, si hemos visto ya el curso, era una prueba tras otra prueba, tras otra prueba, tras otra prueba. Y un hombre piadoso, un hombre quien estaba en la presencia de Dios, cayó en esa profunda tristeza y en esa depresión. Y en 1 de Reyes 19, versículo 4, vemos cómo estaba allí en la cueva. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Te fijas la magnitud de las palabras que está diciendo Elías? No es cualquier adolescente que está triste porque lo dejó la novia o el novio. Es un profeta de Dios, es un hombre de Dios quien está diciendo abajo de este enebro, desea morirse, quisiera morirme. Ya, Señor, quítame la vida. Quítame la vida. Ha sido una tras otra las pruebas, ha sido una tras otra esas veces en las que has elevado la temperatura para refinarme, pero ya mejor, Señor, llévame, ya mejor quítame la vida. Vemos cómo en Ana había un poco deseo, un poco apetito, había poco deseo de comer, y cómo en Elías había un deseo de morirse, ya no vivir más. El día de hoy, mis hermanos, estamos viendo un salmo, el Salmo 42, en el que nos habla de un creyente en depresión. Y quiero aclarar que
Hay situaciones neurológicas, o sea, que tienen que ver con nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una parte química que trabaja, hay neurotransmisores, hay muchas otras cosas que puede llegar de alguna manera a fallar como cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Y hay quienes pues se encargan de tratar ese tipo de cosas, médicos. Si alguien está pasando por una depresión, yo no quiero decir no vayas al médico, es necesario ir al médico, así como cualquier otra enfermedad que nosotros llegamos a tener, pero nunca debemos de descartar la ayuda espiritual. En un primer lugar debe de estar siempre la ayuda espiritual. El problema, mis hermanos, no es entristecerse. Quiero dejar claro eso. No estoy diciendo que si te pones triste es pecado. Así como si te pones alegre tampoco es pecado. Así como si te asustas tampoco es pecado. No es pecado entristecerse, no está mal entristecerse. Y es más, voy a ir un poco más allá y voy a decir esto. Tampoco está mal deprimirse. No está mal deprimirse. El problema es quedarse allí, en la depresión. El problema es quedarse hundidos en la depresión. Si vemos los dos ejemplos bíblicos que yo acabo de dar, ni Elías ni Ana se quedaron en la depresión. Ana estaba deprimida, no comía, pero llegó al templo, oró, derramó su corazón delante de Dios a tal grado que el sacerdote Elí la veía y decía: esta está borracha. Pero ella decía: no, soy una mujer que está deprimida, en otras palabras, porque le he pedido a Dios un hijo y no me lo ha dado. Y vemos cómo el sacerdote Elí le dijo: bueno, que Dios te conceda tu petición. Y ella decía: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Vemos cómo ella no se quedó hundida en la depresión. Vemos también cómo Elías no se quedó allí. Dios le dijo: ¿qué haces ahí? Todavía no eres el único que queda, hay muchos más quienes no han doblado sus rodillas a Baal. Y vemos cómo Elías salió de ese cuadro de depresión en el cual deseaba morirse. Y él decía: no soy mejor que mis padres. Y yo creo que Dios le dijo: es cierto, no somos mejor que nadie. Nosotros somos pecadores iguales que todos, no somos mejores que nadie. Pero sí hemos creído en un Dios que es mejor que todo. Y es lo único, es el centro del universo. Él sí es el exaltado, Él sí es el glorificado. Pero ni Elías ni Ana se quedaron hundidos en la depresión. Ellos encontraron la salida. Y es curioso, y es llamativo, que encontraron la salida no en la ciencia, sino en Dios. Encontraron la salida no en un psicólogo, sino en Dios. Encontraron la salida no en pastillas, sino en Dios. Y repito lo que dije antes, no estoy descartando la realidad de que hay profesionales quienes se encargan de eso, pero yo veo en la Biblia cómo ellos encontraron la salida en Dios. Y en este salmo vamos a ver la cura para la depresión. No soy médico, ni tampoco voy a dar una pócima mágica o algo así para que salgas. Te voy a dar la cura para la depresión de acuerdo a la Biblia, al Salmo 42. ¿Quién es el autor de este Salmo 42? Bueno, no tenemos el nombre del autor de este salmo. Hay quienes se inclinan por pensar que este salmo es de la autoría de David. Hay otros quienes se inclinan a pensar porque el autor es un levita de los hijos de Coré. Lo cierto, mis hermanos, es que este hombre, el autor de este Salmo 42, era un creyente en Dios. De eso no nos cabe la menor duda. Y otra cosa que sí nos queda muy claro es que estaba deprimido. Era un creyente en Dios y estaba deprimido. En el versículo 3, voy a estar viendo varias partes del Salmo 42, no te muevas de ahí porque voy a estar viendo varias porciones. En el versículo 3 dice la primera parte: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Estaba deprimido. Él expresa que ha derramado muchas lágrimas, no una lagrimita por ahí como dicen de cocodrilo, sino esas lágrimas constantes de día y de noche. El versículo 4 dice: derramo mi alma dentro de mí. Con un lenguaje poético está diciendo: mis emociones estallan como si fuera una llave que le abres y salen las emociones con llanto. También expresa que su alma, donde se asientan las emociones, estaba abatida. Dice el versículo 6: Dios mío, mi alma está abatida en mí. La versión Dios habla hoy dice: me siento muy desanimado, ahí en el versículo 6. La versión Palabra de Dios para Todos dice:
Dios mío, estoy tan deprimido. Quienes dicen que ese es un salmo de David, creen que David lo escribió mientras que huía de sus enemigos. Hubieron muchas ocasiones en las cuales David fue perseguido por los enemigos. Y hay otros quienes dicen que era un levita, el autor, y dicen que era un levita que escribió este salmo mientras que estaba exiliado. En ambos casos, ya sea que fue David el autor o que fue el levita el autor, este autor estaba imposibilitado para participar de las fiestas judías. Y hablar de fiestas judías era hablar de comunión, era hablar de algarabía, era hablar de compañerismo con otros creyentes. Y al autor, ya sea David o sea levita, esto le entristecía el no poder estar cerca de sus hermanos, adorando a Dios, cantando a Dios, orando a Dios. Esto era lo que le entristecía. Dice el versículo 4, ahí lo podemos ver. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acuerda? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Esto, mis hermanos, nos da la idea de alguien, como vimos en el Salmo de la semana pasada, de alguien quien va en una procesión, que va en grupo hacia el templo a celebrar las fiestas. Y ese ambiente de la procesión hacia el templo era un ambiente de fiesta. Aquí lo dice explícitamente el texto al final. Entre voces de alegría. Imagínate el pueblo reunido yendo hacia la casa de Dios, cantando alabanzas a Dios y haciendo fiesta para Dios, así como cuando nosotros solíamos venir acá al templo. Poníamos alabanzas y veníamos ya desde el camino calentando motores y preparándonos para alabar a Dios. Ahorita que veníamos para allá, yo les decía a los que venían conmigo, oigan, vienen muy apagadones, ¿no? Vienen muy apagaditos, el calor les hizo daño. Pero normalmente venimos alegres, venimos cantando alabanzas a Dios. Y esta era la idea que recordaba el autor de este salmo, de cómo iba en esa procesión dirigiendo los cantos. Tiene que haber alguien quien dirija, ¿no? Si no, cada quien canta lo que le da su gana, pero tiene que haber alguien quien diga 1, 2, 3, va, ¿no? Y entramos aquí, cortamos aquí, repetimos acá, y quien está dirigiendo normalmente la alabanza acá nos hace esas señas, ¿no? Si usted ve que le hace así, no es que amor y paz, ¿verdad? Sino que es algo que tiene un significado, ¿no? Nos está dirigiendo a nosotros para saber a dónde vamos a ir. Y esto es lo que hacía el autor de este salmo. Dirigía las alabanzas, dirigía los cantos del pueblo en camino hacia la presencia de Dios, en camino hacia el templo. Otra circunstancia que entristece al autor, una es no poder estar en el templo, no disfrutar del camino hacia el templo y de las fiestas en el templo. Pero la circunstancia segunda que vemos que entristece a este autor es la burla de sus enemigos. Y está hablando de personas quienes no temen a Dios. Está hablando de personas incluso quienes no creen que Dios exista. Dice el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahora fíjate cómo dice el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Esto es lo que también entristecía y deprimía a este autor, fuera David o fuera un levita. Y eso es algo que debe de entristecernos a nosotros, que debe de entristecer a los creyentes, a los verdaderos hijos de Dios, el ver la dureza de aquellos quienes, en vez de clamar a Dios en esos tiempos difíciles, en vez de buscar a Dios en esos tiempos difíciles, reniegan de Dios. Y dicen, si Dios existe, ¿por qué permite todo esto? Veía hace unos días las declaraciones del alcalde de la ciudad de Nueva York, quien decía, pues sí, la situación se ha mejorado, pero no ha sido Dios, decía el alcalde de Nueva York. No ha sido Dios, no ha sido la fe, hemos sido nosotros los neoyorquinos quienes hemos seguido estas reglas y todo esto, quienes hemos llegado al éxito. Eso, hermanos, debe de entristecernos a los verdaderos creyentes. El ver cómo hay quienes reniegan de Dios, de ver quienes niegan la existencia de Dios. Quienes dicen, pues si eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué te está pasando esto a ti igual que a mí? Algo habremos hecho mal, ¿no crees? Y algo que todavía entristece más a los hijos de Dios, o debe de entristecernos, es ver a aquellos quienes dicen ser cristianos, quienes dicen ser hijos de Dios,
y culpan a otros de esta situación. Culpan a otros y del pecado de otros y de esto y aquello, pero no se ven a ellos mismos. Así como los amigos de Job decían, no, es que tú debes de andar en pecado, Job, por eso te está pasando todo esto. Eso debe entristecernos a nosotros, y es lo que entristecía a este salmista, lo entristecía y lo deprimía. La tristeza de este creyente, mis hermanos, quiero que nos quede bien, bien claro, no era por frivolidades, porque cuando preguntaba yo, ¿puede un creyente o es posible que un creyente piadoso esté deprimido? La respuesta es sí, pero estamos viendo en el Salmo 42 por qué está triste y por qué está deprimido este creyente. Ese creyente no está deprimido porque no podía tener una mejor casa, porque no podía vivir en un mejor neighborhood. Ay, aquí sigo en estos apartamentos, todo apretado. Ay, estoy deprimido. Ay, no quiero salir, no quiero comer. No estaba deprimido por eso. La depresión de este creyente tampoco era porque no podía tener un mejor auto. No decía, no, pues yo me vine a Estados Unidos a triunfar y ando manejando ese cochecito todo que se queda en el camino y ay, qué gran tristeza, qué gran dolor. Y la tristeza de este creyente tampoco era porque no le había llegado el cheque de estímulo del presidente. Ay, qué gran depresión. Y ahí vemos cómo se los andan gastando en Walmart, en televisores y en puras cosas que nada que ver. La tristeza de ese creyente tampoco era porque no era físicamente atractivo. Eso es lo que deprime a muchas mujeres. Eso es lo que deprime a muchos hombres. Ay, mírame cómo estoy. Ay, pues deja de comer tamales y se va a quitar. Pero muchos se deprimen por eso. Ay, es que ¿por qué no soy más bonito? ¿Por qué no soy más guapo? ¿Por qué no soy como el que sale en la novela esta? Eso es lo que deprime a muchos creyentes. Y yo diría, si ese es el motivo de tu depresión, mira, necesitas arrepentirte de tus pecados y ver esta depresión real en un creyente espiritual y piadoso. Su tristeza, mis hermanos, tenía que ver con la gloria de Dios. No sé si ya lo estás viendo hasta aquí. No puedo estar en comunión con mis hermanos. No puedo alabar a Dios con ellos. Estos enemigos se burlan de mí, se burlan de Dios y es una burla constante. Él estaba abatido por eso. Dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y esa palabra abatido es muy interesante cuando vamos al hebreo. En el hebreo esta palabra abatido es la palabra shaká. A lo mejor te suena familiar, para mí es muy, muy familiar. Y cuando yo estudiaba este salmo y esta palabra me sorprendió mucho, porque esa palabra shaká que aparece ahí en abatir, abatido, es exactamente la misma palabra que se traduce como adoración. Déjame te explico. Shaká es adorar, es estar agachado, es incluso estar recostado en el piso. Pero también quiere decir estar aplastado, también quiere decir ser humillado. Eso es adoración, es estar voluntariamente agachado y decir, Señor, sé propicio a mí, como aquel fariseo, aquel publicano, perdón, en la parábola del fariseo y del publicano. Es estar agachado. Aquel publicano no alzaba su rostro, no alzaba su mirada, sino estaba así, decía, Señor, golpeando su pecho, sé propicio a mí. Estaba en posición de adoración. Adoración no es nada más cantar y cantar como así, qué bonito. Adoración es una postura de adoración. Es estar agachado, es estar aplastado por nuestros pecados. Cuando vemos la santidad de Dios, vemos nuestra impureza, vemos la fidelidad de Dios y vemos nuestra infidelidad, y cuando entramos a la presencia de Dios y adoramos, estamos aplastados por nuestro pecado. Decimos, ay de mí, sé propicio a mí. Nos humillamos delante de Dios, y eso es shaká. También es traducido aquí como abatido. Este creyente estaba abatido, estaba aplastado. Dice el versículo 7, hablando de esta palabra aplastado, que se tradujo también del hebreo shaká. Versículo 7, un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Subraya eso. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Dijimos que estaba abatido, estaba aplastado. No sé si te ha pasado que alguna vez has ido a la playa, al mar, y una ola te ha hundido. ¿Cuál es la sensación que tienes
cuando una ola te aplasta. Es una sensación terrible de desesperación. Yo soy de Puerto, mi familia y yo somos de Puerto, era cada semana ir a la playa, y el puerto donde nosotros somos está en el Golfo de México, está aquí en Tamaulipas, en el sur de Tamaulipas. Y allí las playas son bien tranquilas, las olas son bien tranquilas. Era solamente en ciertas temporadas en donde había vientos fuertes, en donde se levantaban grandes olas, pero la mayor parte del tiempo eran las olas súper tranquilitas, súper así bien nice, bien bonitas, ¿no? Pero cuando te vas al Mar de Cortés o cuando te vas al Pacífico y todo esto, puedes experimentar grandes olas. Mi esposa y yo, cuando cumplimos 10 años de casados, fuimos allá a Los Cabos, y pues los dos estábamos muy ajenos a ese mar de aquel lado del país, ¿no? Y las olas pues eran algo nuevo para nosotros. Nosotros recién llegamos, nos pusimos ahí en las olas y viene una ola y nos golpeó terrible. Y a mi esposa casi se la lleva el mar. Y yo, veníamos de aniversario y casi me quedo sin esposa, ¿no? Algo terrible, muy fuerte, las olas que eran así como que te comían. Y fueron solo segundos en los cuales experimentamos el golpe y el arrastrón de esa ola, en el cual experimentamos un terrible miedo, un sentimiento terrible. Bueno, más o menos eso es lo que está hablando el salmista cuando dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y cuando viene una ola te tapa, y detrás de esa ola viene otra ola y tú ya no hayas cuándo salir, y es una desesperación y te hundes cada vez más, y abajo si hay piedras, hay conchitas y todo eso es terrible. Pero además este creyente se sentía olvidado, se sentía aplastado, se sentía olvidado. Dice el versículo 9: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? No sé si tú alguna vez te has sentido olvidado. A lo mejor ahorita te sientes olvidado porque dices: no me ha llamado el hermano tal. Pues llámale tú, no pasa nada, ¿no? Pero te sientes olvidado, es una sensación fea, ¿no? Se olvidaron de mi cumpleaños, ¿no? Qué feo, ¿no? Se siente feo. Pero él se sentía olvidado por Dios. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Las burlas de los enemigos de este creyente le hacían sentir un gran dolor. Dice el versículo 10: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. La versión Dios habla hoy dice: hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos. Ese creyente, mis hermanos, tenía la convicción de que esta sensación que él tenía no era algo bueno. Él reconocía que no era bueno tampoco que permaneciera en ese estado de tristeza profunda y de depresión. Él reconocía, tenía esa convicción interna: no es bueno que yo permanezca hundido en esa tristeza y en esa depresión. Por lo tanto, además de sentirse aplastado, olvidado, abatido, tenía una lucha interna. Esa lucha de, ¿por qué me siento así? No me quiero sentir así. Y eso es algo que quienes han experimentado la depresión también sufren, porque se añade estrés, se añade ansiedad, porque no quiero sentirme así, pero me siento así. Y vemos esto en el versículo 5, en donde pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Está hablándose a él mismo. Es como que el espíritu le está hablando a la carne, a las emociones. El hombre espiritual, el hombre nuevo, le está hablando a esas emociones que han sido golpeadas y contaminadas también por el pecado, y que están también propensas a resbalar y a caer. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Vemos que es algo continuo, y si lo ves ya leído así cronológicamente o en orden, el Salmo parece como que es una montaña rusa. En momentos el salmista está abajo y está preguntando: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y después se consuela, sube, pero después baja. Vimos aquí el 5, y en el 11 otra vez va para abajo, porque es una lucha, hermanos, es una lucha. En otras ocasiones vemos a los salmistas hablando consigo mismos, esto que te decía del espíritu hablando a las emociones y a la carne. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 2, un salmo conocido por ti, un salmo que también cantamos, que el pastor Julio Márquez le puso una música bien bonita y lo arregló bien bonito. Ese canto que dice:
bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el Salmo 103, versículo 2. Está el Espíritu hablando a las emociones. Bendice alma mía a Jehová. Y el alma está deprimida, y el alma está abatida, aplastada, olvidada, y el Espíritu le dice, bendice a Jehová. Y cuando el alma y las emociones están así, dicen, pues es que todo está mal. La situación está mal, la crisis está terrible, la enfermedad parece que crece cada vez más, no sé cómo van a estar las cosas, ¿en qué puedo pensar positivo? Y el Espíritu te dice, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Para qué quieres las tiendas abiertas si Él perdona tus iniquidades? Él es quien saca del hoyo tu vida. ¿Para qué quieres más cosas materiales? Y así vemos cómo el Espíritu le habla a las emociones y a la carne. Y así también nosotros, en este tiempo en el cual quizás puedas estar experimentando tristeza, ansiedad, depresión, puedes hablarle a tus emociones. Pero sobre todo en esta lucha interna que tenía este creyente, en el cual decía, ¿por qué me siento así? No debo sentirme así, tengo que salir de aquí. Él no solo hablaba consigo mismo, sino que hablaba con Dios. Dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. En el versículo 5 decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Está hablándose a sí mismo. Pero en el versículo 6 dice, Dios mío, se dirige a Dios, mi alma está abatida en mí. Está presentándole su situación a Dios, y no porque Dios no la sepa, es porque nosotros necesitamos recordarnos de que por encima de nuestros sentimientos, por encima de nosotros mismos, está ese Dios quien hizo los cielos y la tierra, como lo hemos visto. Y aquí es en donde nos adentramos a la cura para la depresión, que este es el título de la enseñanza. Bueno, ¿cuál es la cura? Hemos visto ya a este creyente quien reconocía que, o más bien no ignoraba su situación, reconocía su situación, pero reconocía que era vital estar en comunión con Dios. Era vital. Él reconocía que solamente Dios podía curar su depresión, podía aliviar su depresión. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Te fijas? Hay algo continuo allí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vemos aquí cómo él desde el inicio reconoce que es solamente Dios quien puede aliviar ese dolor, esa tristeza, esa depresión. Ese creyente, mis hermanos, era un creyente quien vivía en el Antiguo Testamento, y es importante que mencionemos esto. ¿Cómo era la situación para ellos en el Antiguo Testamento? Para ellos el templo era esencial para la adoración. ¿A qué grado era importante y esencial el templo? Al grado de que si no había templo, no había sacrificios. Los sacerdotes no podían ofrecer sacrificios, y los sacrificios funcionaban para expiar los pecados, para que los pecadores recibieran perdón de sus pecados. Así que imagínate, si no había templo, no había perdón para los pecados, no había adoración. Así que para ellos era esencial. Y este creyente, ya que vivía en esta época del templo como algo esencial, esto le trae todavía más sentido y más peso a su tristeza, pero también nos abre una puerta a la esperanza. Mira, en Juan capítulo 4, el Señor Jesús tuvo una conversación con una mujer samaritana. No es el tema, pero tú debes de acordarte cómo estaba ahí en el pozo, la mujer sacando agua, Jesús le dice, dame de beber, y de pronto empezaron a hablar de adoración. Cuando ella se vio de alguna manera expuesta con su pecado, porque Jesús le dijo, pues trae a tu marido, ¿no? Ay, no tengo marido, y trató de justificar su pecado y de disfrazarlo de alguna forma, pero Jesús sabía todo. Y cuando ella se vio expuesta con su pecado, dice, pues ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que se debe de adorar en Gerizim, en aquel monte, ¿no? Y empezó ahí ella a sacar su discusión religiosa
para tapar su pecado. Y así es nuestra tendencia, ¿no? Muchas veces cuando nos exponen con nuestro pecado empezamos a sacar nuestro currículum religioso de actividades religiosas para tapar nuestra culpa, ¿no? Pero cuando de pronto empezaron a hablar de este tema, el Señor Jesús le dijo: mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es que Dios es espíritu. Y los que le adoran, pues le han de adorar en espíritu y en verdad. Y ya no va a ser ni en un monte ni en un templo, sino va a ser en cualquier lugar en donde los verdaderos adoradores pueden adorar y pueden orar. Podemos adorar, podemos orar. Y decía yo que este creyente vivía en esa época en donde todavía Jesús no cumplía con lo que tenía que venir a cumplir, a dar su vida en la cruz, a resucitar al tercer día para que el velo se rasgara y pudiéramos tener libre acceso a la presencia de Dios. Pero este creyente, quien estaba del otro lado de la cruz, ya estaba adelantándose. No estaba en el templo, pero él ya oraba lejos del templo. El Salmo 65 afirma esto y dice el Salmo 65, versículo 2: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Ese salmista creía esto y decía: aunque no estoy en el templo, aunque no me puedo congregar, el Señor oye mi oración. Él estaba hablando con Dios, lejos del templo. El Salmo 55, dice el salmista con toda la convicción, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Lo dice con convicción. Tarde y mañana y al mediodía. O sea, lejos del templo. Lejos del templo, dice el salmista, yo oraré, clamaré. Y tenía la convicción de que el Señor oiría su voz. Y el salmista deprimido de este Salmo 42 también tenía esta convicción. Si no, no le hablaría a Dios con tanta confianza como lo hacía, lejos del templo. El Salmo 34, versículo 18, nos da a nosotros algo que debe de traer a nuestras vidas paz, que debe de traer a nuestras vidas certeza, gozo. Y dice esto, Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gracias a Dios que no dice cercano está el Señor a los que están en el templo, porque aquí nomás habríamos 8 o 9, ¿verdad? Y los que seríamos beneficiados. Gracias a Dios que no dice cercano está el Señor a quienes pueden estar en Jerusalén, porque estamos peor, perdidos, ¿no? Dice, está Él cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos, a los que se reconocen inhabilitados, a los que se reconocen sin recursos para poder ayudarse a sí mismos. A esos está cercano el Señor, oye su voz, oye su oración y responde también. Vamos a ver el versículo 6 del Salmo 42. Y vemos cómo en lugar de que este creyente deprimido, sea David o sea el levita, en vez de centrarse en sí mismo, que ese es el gran problema de la depresión. El gran problema de la depresión, y estoy hablando en el mundo, ¿no? Es que el deprimido piensa solo en sí mismo. No, es que yo estoy así por lo que me hicieron. Es que yo estoy así porque perdí a un ser querido y estoy muy triste. Y no estoy para nada minimizando el dolor de nadie, pero es solo el deprimido quien se siente así. Y no piensa que si es una mujer que perdió a su esposo, también hay una hija o un hijo que perdió a un padre. Pero el deprimido piensa solamente en sí mismo. Yo perdí a mi esposo y no piensa en mi hijo perdió a un padre. No sé si me estoy comunicando. Y eso, mis hermanos, es algo que no ayuda a salir de la depresión, centrarse en sí mismo. Y eso es lo que deja de hacer este creyente deprimido. Se deja de centrar en sus circunstancias. ¿Cuáles eran sus circunstancias? Enemigos que se burlaban de él y le decían, a ver, ¿dónde está Dios? Si Dios es muy poderoso como tú dices y tú le alabas y le sirves, ¿por qué estás como estás? ¿Por qué estás en el exilio? ¿Por qué estás ahí abandonado? ¿Por qué estás huyendo de tus enemigos? En vez de centrarse en las circunstancias, que es el otro factor que hunde todavía más a los deprimidos, piensan en sí mismos, piensan en sus circunstancias,
lo que hace este creyente para aliviarse, para curarse de la depresión, es acordarse de Dios. Y hermanos, no te iba a decir otra cosa. La cura para la depresión es Dios. ¿Qué más te voy a decir? Pues esta es la iglesia, es una iglesia cristiana. Estás viendo Casa de Oración Houston, aquí predicamos a Dios, predicamos a Jesucristo, y la única cura para la depresión es Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación!, ¿no? Dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Fíjate esto, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Y el problema es de que, aunque es algo tan obvio, la cura para la depresión es Dios. Pocas veces los deprimidos se acuerdan de Dios. Saben que hay un Dios, pero no se acuerdan de Él, ni claman a Él, sino que se ven a sí mismos y a sus circunstancias. Pero este salmista, para salir de la depresión, para curarse de la depresión, dice: me voy a acordar de ti, Señor. En la situación en la que estoy, así abandonado, así abatido, así lejos de lo que yo quisiera estar haciendo, me acordaré de ti. Y mira, la cura para la depresión no se trata de una fórmula mágica, entre comillas. No se trata tampoco de un switch que prendes y apagas, porque a lo mejor tú dices: ay, qué fácil para ti es decirlo porque no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Para ti es nada más como un switch que prendes y apagas. No es ni fórmula mágica, ni un switch que dices deprimido y lo apagas. No, ya no estás deprimido. Ay, te volviste a deprimir, lo vuelves a apagar. No es un sistema que reinicias en tu computadora, que dices: ya mi computadora ya se puso lenta, como ahorita la mía. Antes de empezar acá se me atoró todo el sistema y tuve que reiniciar, y yo estaba orando para que Javier siguiera orando, ¿no? Pero no es eso, no es un sistema que reinicias y ya. No, es todo un proceso, mis hermanos. No te estoy diciendo piensa en Dios y se acaba la tristeza, piensa en Dios y se acaba la depresión. No es un switch, no es una fórmula mágica, no es una píldora que te tomas. Es todo un proceso. Considerar a Dios implica esto, implica esperar. Y eso es el proceso. No es un switch que prendes y apagas, sino es un proceso. Por eso dice esperar. Espera en Dios. Es lo que dice los versículos 5 y los versículos 11. Se dice el salmista a sí mismo: espera en Dios. No le apagues el switch, no le prendas el switch, no aprietes un botón. Espera en Dios. Y el Salmo 40, versículo 1, un salmo conocido por nosotros, dice: pacientemente esperé a Jehová. Eso es, el considerar a Dios, el acordarse de Dios es un proceso, requiere paciencia, requiere espera. Los ídolos te dicen: haz esto, y fórmula mágica. El adivino te dice: no, pues mira, te da una barrida y tal, ya estás. La magia te ofrece eso, la brujería te ofrece eso, pero Dios te dice: espera en Dios, espera en Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay una lucha en este creyente, mis hermanos. No es un switch, ya no estoy deprimido. Vemos que hay una lucha. Hay una lucha que él combate con algo llamado esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que él dice? Se dice a sí mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él no pierde la esperanza y dice: no puedo alabar ahora con mis hermanos, pero un día voy a alabar con mis hermanos. Su esperanza no es: no tengo el carro, el auto, pero lo voy a tener. No tengo la casa que quisiera tener, pero la voy a tener y voy a salir de este apartamento. No tengo la figura que quisiera tener, pero la voy a tener cuando me llegue ese producto que ordené por Amazon. Su esperanza es para alabar nuevamente al Señor junto con sus hermanos. Su esperanza es nuevamente ir en camino al templo. Y mientras que esto ocurre, ¿qué es lo que hace? Espera en Dios. Mientras que espera, este creyente puede confiar y puede depender de las misericordias de Dios. Decía Jeremías: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Y esas misericordias nuevas
no se reciben así nada más instantáneamente. Están allí cada día. Cada día el Señor nos recuerda sus misericordias. Por eso dice el versículo 8 de este Salmo 42, pero de día mandará Jehová su misericordia. Mientras que espera, confía, depende de la misericordia de Dios. Que viene de día, el Señor mandará su misericordia. Mientras que esperamos en tiempo de depresión, podemos disfrutar también de algo maravilloso. Imagina esta figura, porque dice en la segunda parte del versículo 8, y de noche su cántico estará conmigo. Hermanos, piensa en esto. Está hablando este salmista de una comunión tan cercana con Dios, tan cercana como esa mamá que abraza a su hijo y le empieza a cantar y lo empieza a arrullar. ¿Alguna vez tuviste miedo y estabas triste o qué sé yo y corriste a los brazos de tu mamá? Así es, ¿no? Aunque tuvieras mamá y papá, siempre es con la mamá. Corriste a los brazos de tu mamá y tu mamá te abrazó y mientras llorabas y estabas con el sollozo, te cantaba y trataba de con esa melodía aplacarte y calmarte y darte paz y tranquilidad. Es lo que está diciendo. Mi esperanza en Dios es que ciertamente voy a volver a alabar al Señor con mis hermanos. Ciertamente voy a salir de aquí, pero mientras tanto disfruto de la misericordia de Dios y disfruto del consuelo de Dios, como una madre que arrulla a su bebé. Dice la tercera parte, y mi oración al Dios de mi vida. Así es como se combate la depresión. Viendo la misericordia de Dios, saliendo de nosotros mismos, viendo la misericordia de Dios, disfrutando de la paz que sobrepasa todo entendimiento y orando al Señor, hablando con Él. Y mi oración al Dios de mi vida, reconociendo que es Él quien me dio la vida. Por eso Elías en su depresión decía, Señor, quítame la vida. Él no pensaba en quitarse la vida. Él reconocía que fue Dios quien le dio la vida y fue Dios quien le quita la vida. Y aquí reconoce este salmista, mi oración al Dios de mi vida. Si Él me da aliento, es para que lo utilice para tener comunión con Él. Es en esta espera, mis hermanos, en donde la comunión con Dios y la oración se vuelven todavía más personales. Hay oraciones que hacemos en grupo, con otros hermanos, pero nuestras oraciones en lo íntimo son oraciones personales, deben de ser oraciones personales, en donde le hablamos al Señor con esta confianza que está diciendo el mismo salmista en el versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Yo no voy a decir eso aquí hablando, orando delante de ustedes o con otros hermanos, sino voy a decir a este que mosco le picó, ¿no? Pero cuando estamos en comunión sí podemos decirle a Dios en esa intimidad, Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Siento como que te olvidaste de mí. Es en esa íntima relación en donde el creyente habla a Dios, pero que mientras que le habla a Dios y le dice, ¿por qué te olvidaste de mí? Se escucha a sí mismo. Se escucha a sí mismo hablándole a Dios y llega a una conclusión, que es la que dice la segunda parte del versículo 9. Después de decir, roca mía, ¿por qué te olvidaste de mí? Dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Te fijas? Dice, Señor, ¿por qué te olvidaste? Y luego cuando se escucha lo que está diciendo, dice, ¿por qué voy a andar enlutado por la opresión del enemigo? No hay por qué vivir enlutado, mi hermano. No hay por qué vivir ahí, enlutado, en la depresión. El creador de todas las cosas, dice ahí, es mi roca. Diré a Dios, roca mía. Nada más y nada menos que el rey de toda la tierra, quien creó todas las cosas, quien sustenta todas las cosas, es nuestra roca. Y además es nuestra salvación. Y es mi Dios, es un Dios personal, es mi Dios. Hemos visto al salmista, hemos visto las circunstancias que rodean al salmista, hemos visto las emociones del salmista, cómo las expresa, y hemos visto también cómo sale de la depresión. Y sale de la depresión una y otra vez. No es que dices, no, yo ya salí de la depresión, sí, pero puedo volver a caer. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor, es un hecho. A lo mejor ya saliste, pero mañana puedes volver a estar. Pero sabemos ya cuál es la cura y Él ya ha conocido la cura. Por eso desde el principio dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Reconozco que solo tú puedes sacarme de esa tristeza, de esa depresión,
puedes darme esperanza. Él ya ha salido una y otra vez de la depresión, pero después de ver al salmista, después de ver sus emociones, sus circunstancias y cómo supera la depresión, vamos a aplicarlo nosotros. ¿Qué te parece? Antes de hacerlo, debemos de meditar en que nosotros, mi hermano, estamos muy por encima de este creyente. Y tú dices, ¿cómo? No te estoy dando una de esas charlas acá motivacionales y que tú eres lo máximo. Digo esto con un sustento bíblico. Nosotros estamos muy por encima de este salmista, o incluso estamos muy por encima de cualquier personaje del Antiguo Testamento. Estamos muy por encima de Ana, estamos muy por encima de Elías. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto lo prometido. Hebreos capítulo 11, si me acompañas ahí, vamos a ver algunos versículos en Hebreos 11 y 12. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para que lo entiendas mejor, lo entendamos mejor. Nosotros estamos por encima de este creyente deprimido, quien ya aprendió a superar la depresión. Estamos por encima de Ana, estamos por encima de Elías, porque nosotros recibimos ya lo prometido que es Cristo. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, después de dar la lista de lo que se conoce como los héroes de la fe, pero también quienes vivieron bajo el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto. Conforme a la fe murieron todos estos, subraya esto, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese es el versículo 13. Estamos dentro del mismo discurso. Ahora fíjate el versículo 39 y versículo 40. Sigue hablando de los héroes de la fe y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y en ese nosotros estás tú y estoy yo. Estás tú si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tus pecados, si has recibido lo prometido. Ahí estamos nosotros. ¿A qué se refiere con lo prometido? Porque tanto en el versículo 13 como en el 39 dice que no recibieron lo prometido. ¿Pero a qué se refiere con esto? Bueno, pues recuerda, es parte del mismo discurso. Ahora ve el capítulo 12, versículo 2. ¿Qué es lo prometido? Lo prometido no es algo material. Lo prometido no es un logro profesional, etcétera. Es esto, dice, puestos los ojos en Jesús. Eso es lo prometido. El autor y consumador de esa fe, la cual tuvieron todos estos héroes de la fe. El autor y consumador de la fe, el cual Jesús, por el gozo puesto delante de él, fíjate bien, sufrió la cruz. Ningún sufrimiento nuestro puede ser comparado con el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, de Jesús en la cruz abandonado por el Padre. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No sé si ahora cobra más sentido. El salmista y los héroes de la fe no vieron la obra de Cristo, la creyeron, por la fe actuaron, sin haber visto todavía a Jesús en la cruz, sin haber siquiera sabido que era un evento que ya había ocurrido como nosotros, porque ese evento todavía no ocurría en el tiempo. Ellos no vieron su obra. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios, quienes vivimos en el 2020, sabemos que Jesús dijo, consumado es. Sabemos y creemos que Jesús resucitó, porque es un evento pasado. Para ellos era un evento futuro en el cual ellos confiaron, pero para nosotros es un evento pasado. Y lo que hacemos es creer en algo que ya ocurrió. Así que estamos por encima de los héroes de la fe y de este creyente, de este salmista. Ni nos imaginamos, mis hermanos, todas las bendiciones espirituales que hemos recibido. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ni nos imaginamos. Y esas bendiciones espirituales plenas y completas eran bendiciones espirituales que para este creyente deprimido del Salmo 42 todavía no eran muy claras. Es decir, él confiaba en Dios, él confiaba en su roca, en su salvación, pero ni se imaginaba todas las bendiciones espirituales
que siglos más adelante gentiles iban a experimentar, gentiles como tú y como yo. Este creyente deprimido estaba en el exilio o estaba huyendo, si era el caso de David, y él no tenía algo con él que era de suma importancia, y estoy hablando de los rollos de la ley. En tiempos de él, la Biblia no era un libro como el que nosotros tenemos en nuestra mano, eran rollos que estaban solamente en las sinagogas y solamente personas de clase acomodada podían tener en sus casas. No era como que andaba en la calle y traía, sí, voy a leer ahorita el Salmo 42. No tenía eso. Él no tenía los rollos de la ley. Estaba en el exilio, estaba huyendo, no tenía acceso a la palabra de Dios. Por eso digo que nosotros estamos por encima de él. ¿Por qué? Porque tenemos el canon terminado de la Biblia. Tenemos una Biblia como esta o varias, en varias versiones, de varios colores, de varios tipos de materiales. Tenemos la aplicación de la Biblia en nuestro teléfono, en nuestro iPad, en internet. Estamos por encima de él. Si él quisiera leer algo en ese momento en el cual estaba deprimido y triste, no tenía nada. Pero nosotros tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios 24/7, 365 días del año. Dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. La tenemos. A la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, no nada más es tenerla. Y dice, sí, yo la tengo en todas las versiones en mi teléfono. Pero la pregunta es, ¿estamos atentos a ella? ¿Qué tan atentos? Atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué importante es tener una antorcha y una luz en tiempos oscuros, en un lugar oscuro, en un lugar desconocido, en un lugar en donde puede haber muchos peligros. Qué importante es. Y allí la tenemos. El problema es de que no la encendemos muchas veces en los lugares oscuros. Pero nosotros la tenemos. Esa palabra profética segura. Hacemos bien en atender a ella antes que atender a nuestras emociones, antes que atender a nuestras circunstancias, antes que escuchar a quienes se burlan de nosotros, a quienes se oponen a Dios. Tenemos esta palabra profética más segura, cosa que no tenía este salmista. Todo esto, mis hermanos, nos debe de llevar a preguntarnos, porque decía que ya vimos al salmista y vimos cómo estamos por encima del salmista, y ahora nos podemos preguntar aplicándolo a nosotros mismos. ¿Estoy deprimido? Ya vimos que sí puede un creyente estar deprimido. ¿Lo estás? ¿Estás deprimido? Bueno, si la respuesta es sí, tengo que preguntarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de tu depresión? ¿Es acaso por frivolidades? Estas cosas que dije, por cosas terrenales, cosas que son lujos. Porque Jesús dijo, comida y un techo no les va a faltar. Y muchos ahora están experimentando eso. No hay trabajo, no hay overtime o qué sé yo, pero comida no ha faltado en tu mesa. El Señor se ha valido de diferentes situaciones. El Señor ha utilizado a cuervos para traer comida a tu casa y el Señor ha cumplido lo que Él ha prometido. Pero aún así muchos, recibiendo lo que el Señor dijo que había prometido, lo que el Señor prometió, se deprimen porque no tienen un iPhone nuevo, porque no tienen una tablet nueva, porque no tienen unos zapatos nuevos, porque no les llegó el estímulo de Trump, porque están muy obesos y no me queda la ropa. ¿Estamos deprimidos por frivolidades? O quizás estás deprimido por algo que vale la pena deprimirse. Muchos creyentes hoy en día expresan su tristeza por no poder congregarse. Hay muchos creyentes quienes expresan esa tristeza y dicen, me duele no poder congregarme, me duele no poder estar allí en el lugar de reunión, me duele no poder darle un ósculo santo a mi hermano, a mi hermana, un abrazo, un apretón de manos. Me duele no poder hacerlo. A mí me duele ver estas sillas vacías. Mejor apagamos la luz.
porque da tristeza ver estas sillas vacías. Extraño ver a mis hermanos quienes se sientan aquí, quienes se sientan acá. Extraño las risas de algunos hermanos quienes están aquí. Y eso, se vale estar triste por eso. Se vale. Pero nosotros tenemos una ventaja más todavía sobre ese creyente deprimido, quien estaba ya sea o huyendo o en el exilio, lejos de sus hermanos. Nosotros tenemos algo que él no tenía y se llama teléfono. Se llaman redes sociales, se llaman videollamadas, se llaman emails, computadoras. Él no tenía eso. La pregunta es, si estás deprimido, estás triste por no poder congregarte, ¿estás haciendo uso de estas herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos? Porque eso es una bendición para nosotros. Si lo utilizamos apropiadamente, en vez de estar metidos viendo las noticias de estos medios amarillistas y la verdad poco profesionales en muchas ocasiones, si en vez de usarlos para eso, lo usáramos para mandarle un mensajito de texto. Hey brother, ¿cómo estás? Hablé para saludarte. Y solamente, o te hago una videollamada, nomás para vernos. Ya se me había olvidado cómo eras, ¿no? Y le he hablado a varios hermanos aquí, y cuando veo a sus hijos ya hasta bigote tienen. No, no es cierto. Se ven bien grandes, ¿no? Diferentes. Y es un gozo poder verlos. El Señor ha puesto en nuestras manos esas herramientas, las estamos usando porque Él no las tenía. Déjame te leo algo que compartió un amigo pastor en un grupo que tenemos de WhatsApp. Dice, la mayoría de los cristianos decimos dolernos profundamente por no haber valorado la libertad que teníamos de poder congregarnos físicamente. Hay quienes, ay sí, ¿cómo no lo valoré? Y exclamamos extrañar ese tiempo. Hoy solo podemos hacerlo de forma virtual. Pero, pregunta esto, ¿estamos valorando y siendo fieles en aprovechar esa posibilidad que Dios nos da? O sea, cuando teníamos la oportunidad de congregarnos, muchos la desaprovechaban. No, es que llegó la comadre. No, es que había mucho que lavar. No, es que estaba muy cansado. No, es que esto. No, es que aquello. Y ahora que no se puede, decimos, ay, ¿cómo no lo valoré? Bueno, eso es lo que tenemos ahora. Lo que tienes ahora es esa cámara que está transmitiendo. A la que ya se le apagó el foquito rojo, no sé si está funcionando, pero tenemos eso. Solamente la transmisión es todo lo que tenemos. ¿Lo estamos valorando? ¿Estamos valorando esto? ¿Estamos siendo fieles en aprovechar esta posibilidad que el Señor nos está dando? ¿Estamos siendo fieles a eso? Hoy nosotros lo podemos hacer solo de forma virtual. Y continúa esto que compartió mi hermano, este pastor. Dice, ¿no has considerado que un día también los gobernantes de nuestra nación podrían impedirnos escuchar la palabra a través de la internet? Meditemos en esto, dice, y seamos fieles, no sea que también el Señor permita que se nos quite esa oportunidad y nos quedemos sin ella, sin su palabra. Así que bueno, eso es lo que tenemos ahora. A mí me llamó mucho la atención cómo las primeras semanas, los primeros días de toda esta contingencia y todo este asunto, las visitas eran muchas, que nunca habíamos visto. Hasta yo lo dije en algún momento, dije, wow, pues qué bueno, pero ahora ha bajado. ¿Qué pasó? Yo ahorita estoy conectado aquí, viendo quiénes están, y me da gusto ver que muchos hermanos de la iglesia, no se sienta ofendido ni nada, no pretendo balconear a nadie ni nada, pero piénsalo, ¿qué ha pasado? Estamos desaprovechando eso y diciendo, al fin que es por internet, tráete las tortas, vieja, y si andas ahí, en vez de enfocarte y concentrarte, o decir, luego lo veo, vámonos a correr, o vámonos a qué sé yo. Ojalá que no, espero que no perdamos el hábito de separar un tiempo para adorar al Señor, para recibir la palabra. Para concluir, mis hermanos, en estos tiempos de ansiedad, en estos tiempos de depresión colectiva, porque, insisto, yo creo que más que el coronavirus es la depresión lo que está golpeando muchas personas, incluidos creyentes. Y en esos tiempos yo te puedo decir un consejo o varios. El primero, acude a Dios, así como lo hizo Ana, así como lo hizo Elías, así como lo hizo este creyente. Y acude a Dios en oración
en oración en la cual puedas expresarle tus emociones y decirle: Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me siento así? El Señor no te va a castigar por hacer esas preguntas. El Señor no te va a castigar por expresarte. Nuestro Padre es un Padre amoroso, al cual podemos decirle: Abba Padre, papito, pero también podemos decirle: Señor, me siento así. Si no es a Él, ¿a quién más? A lo mejor no tienes ningún amigo cercano con quien puedas abrirte y expresarte y llorar y reír, enojarte, pero en la presencia de Dios podemos expresar con devoción, expresarlo con temor y temblor, cómo nos sentimos. Otro consejo que te doy, extraído de este salmo: no escuches a los burladores. En cambio, ora por ellos. Yo oro por el alcalde de Nueva York. Oramos por él. Que el Señor tenga misericordia de él. Que el Señor, como dice la palabra, dice que oremos por los gobernantes, sin importar que sean así. Oremos por él. Oremos por los burladores, por quienes se alejan de Dios en ese tiempo. En vez de ver las misericordias de Dios, se centran en sí mismos, se amargan, se hunden cada vez más y más y más y más. Y oramos por ellos también. Llénate de la palabra. El salmista no podía hacerlo. Recordaba lo que memorizaba, pero en esos tiempos llenémonos de la palabra. Otro consejo extraído de aquí mismo: hazte acompañar por creyentes piadosos. Hazte acompañar por ellos, aunque sea de forma virtual. Mi hermano, ahí te va la videollamada, el email, el WhatsApp, el mensaje de texto. Pero además de hacerte acompañar por ellos de esta manera virtual, también tú acompaña a otros. Acompaña a otros a quienes puedas animar, a quienes puedas, como dice Hebreos 10:24, estimularlos al amor y a las buenas obras. A veces solo nuestra presencia anima y alienta a otros. Y esa llamada: hermano, estoy aquí para ver cómo estás, y escucharle. Y después alentarle y estimularle al amor y a las buenas obras. Y para finalizar, mi hermano, mi hermana, el Salmo 42 que nosotros tenemos, a este salmo le sigue el Salmo 43, por supuesto. Pero en ese Salmo 43 son dos diferentes, pero tienen una pregunta que los conecta. Y es la pregunta que vimos en el versículo 9 del Salmo 42. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? En el Salmo 43 hace exactamente la misma pregunta en el versículo 2. Lo voy a leer desde el versículo 1 del Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Y ahí está la pregunta que está en el Salmo 42 también. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y después responde: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Esa luz y esa verdad que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, estas nos guiarán, nos conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Mis hermanos, el Señor enviará su luz, enviará su verdad. Cada vez que nosotros la abramos, el Señor tendrá para nosotros ahí luz que nos guíe a salir de la depresión, a salir de la tristeza, sea cual sea por una causa piadosa o sea por una causa frívola el Señor nos revelará, nos mostrará para arrepentirnos y así poder ser conducidos hacia el monte de Dios, ser conducidos hacia sus moradas, ser conducidos hacia su altar, en donde encontraremos alegría, en donde encontraremos gozo y paz y alabanza. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella, como lo leemos aquí, es luz y es verdad para nosotros. Es, Señor, esa lumbrera que alumbra en lugar oscuro. En este tiempo de oscuridad, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de depresión para muchos, nosotros tenemos a tu palabra. Nosotros te tenemos a ti, Jesús. Hemos recibido lo prometido, al autor y al consumador de la fe.
Y a ti, Señor, nos abrazamos. Ya no tenemos que clamar como el siervo, porque te tenemos a ti. Y tú dijiste: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias por tan hermoso regalo de tu presencia, tan hermoso regalo de tu paz en nosotros. Señor, que por medio de este salmo nosotros podamos aprender a que habrá momentos de abatimiento en los cuales nos sintamos aplastados, en los cuales nos sintamos abandonados. Pero también, Señor, que este salmo nos recuerde que a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nos acordaremos de ti, Señor. Nos acordaremos de ti y pondremos nuestra esperanza en ti, de que un día estaremos adorándote con los creyentes de todas las edades por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Y oramos también, Señor, para que pronto podamos estar reunidos nuevamente con nuestros hermanos. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dile eso a tu alma: espera en Dios, porque aún he de alabarte con mis hermanos. Aún he de alabar a mi Dios con mis hermanos. Señor, si sea en junio, sea en julio, anhelamos eso. Y mientras tanto, no desperdiciaremos este medio y este recurso que tenemos. Seremos fieles aún en esta manera de reunirnos y de escuchar tu palabra, dándole la importancia de vida, dándole la importancia que tenemos, porque quizás después no podamos tener ni siquiera ese formato. Gracias, Padre, por todo y en todo. Gracias por tu consuelo, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche y nos vemos el domingo en la próxima transmisión. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana.